casi todos los que estuvimos en la sesión anterior, pero quienes no, recordarles que este encuentro tiene 3 sesiones y está pensado como a manera de taller, en el que la participación, la discusión, el debate y la perspectiva de cada uno de nosotros es esencial y es importante, no es como un webinar o una presentación al estilo pues como más académica o al estilo más tradicional, en el que de manera unidireccional una persona sostiene, digamos, el encuentro. Este encuentro requiere, para que nos vaya muy bien, como de todos y todas los que estamos aquí para sostenerlo y que sea un espacio formativo de encuentro y de conversación. Eh, yo soy Lilia María Naranjo, soy licenciada en Ciencias Sociales, y soy actualmente estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de los Andes. Y vamos entonces a retomar un poco, pensando en que tal vez alguno o alguna no estuvo en la sesión pasada, un poco recordar que lo que estuvimos haciendo fue, primero que este taller tiene 3 momentos. El primero en el que estuvimos en la sesión pasada del 9 de octubre fue sobre el pensamiento crítico, digamos un poco más de manera general. Este segundo está enfocado como en acciones, estrategias y pensar reflexiones sobre específicamente cómo se puede trabajar, proponer, desarrollar en las ciencias sociales. Y en nuestro tercer encuentro, que es el sábado 6 de noviembre, está enfocado como en las estrategias pedagógicas y didácticas, y cómo a partir de la construcción colectiva podemos construir, acercarnos, aproximarnos a un banco o a un conjunto de actividades que sean posibles para realizar en nuestras aulas de clase. Y en la sesión pasada estuvimos recordando como, pues, conversando un poco sobre qué entendemos por pensamiento crítico, algunas características, definiciones y qué cosas hace una persona que se considera pensador crítico. Y sobre esto tuvimos pues una conversación larga y nos fuimos a un espacio de conversación que tenía unos aportes individuales, una discusión y un debate, que era un Padlet. Ese Padlet sigue allí abierto, está allí para que podamos seguir, volver a él, retomar la conversación que tuvimos, y estaba enfocado sobre cómo estas acciones que consideramos que ideales para desarrollar el pensamiento crítico en el aula, como acciones que podríamos hacer, acciones que nos parecen centrales, y de esas acciones tuvimos un debate interesante. Pues para mí fue un debate muy interesante y creamos un grupo de 7 categorías de tipos de actividades. Y sobre esas 7 categorías es que vamos a estar conversando hoy. Entonces, como que nuestra construcción colectiva de la sesión anterior es lo que nos trae hasta hoy. Es un insumo importante y es como la base sobre la que empezaremos esta nueva conversación. Esto un poco para situarnos y contextualizar, como recordarnos como en dónde estamos. Y quedamos con un acuerdo, y es que podíamos elegir cualquier formato que nos gustara entre texto y video, y para el texto teníamos un texto corto que es un artículo de una revista, un poco como de divulgación sobre cómo podríamos favorecer el pensamiento crítico, y un video que es una charla TED. Y después de esto, cada persona iba a revisar el material y iba a traer ideas para la discusión. Y aquí quedamos. Esto es como en 5 minutos que hemos hecho hasta hoy. Entonces, esta es nuestra segunda sesión, que está enfocada en el pensamiento crítico y las ciencias sociales. Y hoy vamos a discutir, vamos a empezar con un debate sobre el material que revisamos. Les traigo algunas ideas para promover como el diseño de estas actividades que pueden promover el pensamiento crítico, y también vamos a tener un espacio nuevamente de construcción, como igual que en la sesión pasada, para que es el insumo principal para nuestra sesión de la próxima 6 de noviembre. Para empezar, además pues de situarnos, me gustaría mucho que pudiéramos como pues tener como un momentico pequeño, así sea, para podernos, digamos, como reconocer cómo llegamos
a esta sesión. Entonces les invito y las invito a que en el chat pongamos como en una palabra, en una palabra, cómo podrían describir el estado emocional con el que llegan, cómo se sienten frente a esta sesión, cómo se sienten hoy, esta mañana. Entonces vamos a darnos 3 minutos hasta las 9:14 para que lo pensemos y lo pongamos en el chat. Quienes quieran hacerlo, tampoco va a pasar nada si no quieren compartirlo. Bueno, muchísimas gracias a quienes se animaron a participar. Nos compartió Cristian que se siente sereno, Lorena está animada, Ruda la expectativa, Leilín pensativa y Claudia tiene curiosidad. Muchísimas gracias por compartirnos pues como la forma, cómo se sienten al llegar a esta sesión. Vamos entonces como con esta expectativa, esta curiosidad, esta inquietud y esta motivación a empezar este encuentro. Entonces, para empezar, les proponemos como que hagamos una discusión, ¿sí? Un pequeño debate. Entonces, para ese debate, para motivar y movilizar ese debate con el propósito de que construyamos algo en conjunto, les invitamos como a partir, a la conversación a partir de 3 preguntas o 3 como categorías. Entonces, el primero es, ¿cómo amplía lo que leí o lo que escuché al respecto, digamos, como de este material que quedó de la sesión pasada? ¿Cómo amplía mi perspectiva? También una idea con la que estoy en desacuerdo que planteó el autor o la autora, ¿cierto? Si no, ya, si leímos el texto es una autora, si vimos el video es un autor, pues que es el expositor. Y además, si me dejó una pregunta o una idea que emergió en mí, ¿sí? Si es una pregunta, una inquietud, o si es como una idea que quedó ahí como rondando. Y les pido entonces el favor que quien quiera participar, a partir como de cómo vivió este proceso, cuáles son sus notas o sus percepciones de el material que estuvimos revisando, pero sobre todo como de las ideas que proponen estos autores, entonces no lo hagan saber, ya sea pues como con el micrófono, levantando la mano y expresando sus opiniones o con el chat. Sería muy rico si es posible con el micrófono porque pues es bonito podernos escuchar, pero si nos sentimos más cómodos con el chat, pues por el chat también está bien. Y mientras tanto, igual que en la sesión pasada, yo voy a tomar notas de tal forma que podamos tener esta presentación como una suerte de memoria de nuestro encuentro. Yo me gustaría destacar una parte del texto. No sé si me escuchas bien. Sí, ya te escucho muy bien. Gracias por tu voz acá. Vale, hay una parte en la que el texto menciona los rasgos del pensamiento crítico, habla de examinar ideas, evaluar los argumentos, analizar los argumentos y finalmente como llegar a una especie de pensamiento crítico que sea racional, pero que no incluye necesariamente cosas estrictas. Lo haces a partir de los objetivos. Creo que muchas veces en clase, yo soy profe de sociales y generalmente uno lo hace, pero quizás los espacios en los que uno lo hace es muy corto los pasos que se mencionan ahí o se tocan de manera superficial, bien sea por cuestiones de tiempo o por cuestiones del ritmo que a veces se lleva en los colegios. Sin embargo, me parece que los puntos que toca, cuando habla, por ejemplo, de examinar ideas y empezar a construir los argumentos de una manera crítica, elaborando conclusiones, una estructura, son muy valiosos, sobre todo en los grados superiores. Pienso que, y ahí es con lo que no estoy de pronto un poco de acuerdo, en que el texto se queda un poco corto en cuanto a, por ejemplo, las conceptualizaciones. Con niños de grados un poquito más bajos es muy importante la conceptualización, pero siento que esta parte de la argumentación se enfoca más en los chicos grandes. Esa es como la idea a la cual llego.
Muchísimas gracias, Lorena. Yo no alcancé a tomar nota como de todos los rasgos que destacaste. Examinar ideas, analizar ideas, generar puntos, construir una argumentación. Sí, básicamente nos dice cómo examinar ideas, analizar los argumentos y evaluar los argumentos. Muchísimas gracias. Cristian tiene la mano levantada. Adelante, Cristian. Hola Gloria, ¿me escuchas? Sí, señor. Yo vi el video y digamos que una de las percepciones, no sé cómo encasillar lo que voy a decir en una de las cosas que me dices, pero algo Vale. digamos que me dejó pensando bastante el video es que de una otra manera, pues, digamos que este hombre está respondiendo como a o más bien se dio cuenta de que las prácticas educativas que se venían dando sobre todo durante todo el siglo XX, que pues eran sobre todo memorísticas y también conductuales, pues digamos que ya empezó a ver como las limitaciones e incluso los problemas que está generando ese tipo de prácticas hoy en día. Y en ese sentido, pues la propuesta de él trata entonces ya de eliminar los problemas que generaron ese tipo de, digamos, de pedagogías. Pero algo y que por supuesto es válido, ¿no? Pues porque precisamente nosotros ya estamos evaluando ya los límites, ya ni siquiera las posibilidades, sino los límites y los problemas de ese tipo de educación, sobre todo memorística en el ámbito de las ciencias sociales. Pero algo que me parece muy valioso es que de una otra manera es importante, digamos que rescatar las lógicas con las que eso se construyó en su momento, ¿no? Es decir, como que siempre que encontramos como que esas tendencias digamos que un poco conflictivas, a decir, no, es que esto no sirve, es como, por supuesto, bajo nuestra lógica y nuestros contextos estamos viendo que precisamente ya no está funcionando y algo pues no nos está sirviendo a nuestras, digamos, a nuestras expectativas de tanto de educación como de construcción en comunidad, pero pues hace 40, 50, 70 años, no solo las personas, sino pues también los académicos que, digamos, propusieron eso, pues tenían sus motivaciones y sus expectativas. Digo esto porque recuerdo que había muchos videos bueno, muchos espacios en donde decían, no, es que lo que pasa es que la educación del aula está construida bajo la lógica del modelo de la revolución industrial y entonces el aula está diseñada para que cuando las personas vayan a la fábrica y no sé qué, entonces como casi como si fuera un modelo que se hubiera pensado eh, de manera teleológica, o sea, es decir, como que las personas que llegaron el aula ya pensaban cómo iba a ser toda la estructura de pensamiento de las personas cuando iban a pasar a la industria y creo que pues es un proceso más contingente, es decir, como que no creo que precisamente cuando se empezaron a idear el espacio del aula desde finales del 18, principios del 19, pues la gente ya pensaba como una estructura totalmente, digamos, estática sobre lo que se quería pensar y creo que más bien es como precisamente son respuestas a momentos contingentes para pues tratar de paliar las preocupaciones que digamos, cada generación o digamos, gran generación quiere tratar de solucionar de su época. Entonces, como para cerrar, es como si me parece importante, por supuesto, no es decir que sean sistemas perfectos cada uno de esas ideas, sino que son ideas que intentaron responder a su momento y pues que evidentemente esas ideas con el paso del tiempo se ven desgastadas, que ya no son pertinentes y pues lo que se tiende a hacer es que esa obsolescencia se trata de cambiar y ya. Muchísimas gracias por tu participación. Ahí hay varias cosas que me gustaría retomar de lo que estás diciendo. Pero antes de eso, quisiera saber si hay algún otro aporte o comentario que quieran hacer. Claudia, el link del video y el artículo lo enviamos por correo al cerrar la sesión anterior. Entonces, si tú recibiste el correo, como ahí está todo. Si no recibiste ese correo porque recién te inscribiste o porque tal vez no te llegó, porque a mí me rebotaron como dos correos, entonces házmelo saber para poder enviarlo nuevamente. ¿Alguien quiere poner aquí otro comentario para la discusión al respecto de los materiales que estuvimos revisando?
Cristian, ¿quieres decir algo más? Sí, algo más, Gloria, se me pasó y es como, a pesar de que, digamos que lo que yo dije anteriormente se encuentra sobre todo en los espacios académicos para discutir, o sea, tanto en la historia de la educación como en cuestiones de pedagogía, a mí me parece que también esto se puede rescatar de una otra manera en espacios con los estudiantes. Puede que no se vea precisamente como vamos a ver la historia de la educación, pero sí me parece que, digamos que ese criterio de concientizar a los niños y a las niñas de tenemos que pensar históricamente en el sentido de las personas que o los actores en el pasado pensaban de otra manera y que posiblemente para nosotros es muy polémico esas formas de pensar, pero que fueron válidas en su momento. Me parece que como que esa característica es una de las más esenciales pues para introducir precisamente esa conciencia histórica, es decir, tenemos que en la medida de lo posible dejar nuestros prejuicios para escuchar otras voces e intentar comprenderlas. Y ya, ahora sí ya. Ay, muchísimas gracias. Mientras los demás se animan, seguramente en la conversación hay varias cosas que quiero decir. La idea de tener estas preguntas como estas casillas es un poco como animar al debate, porque a veces es, pues, ¿cuál es tu percepción del texto? Es muy general, entonces este era el propósito de estas casillas, pero está muy chévere el debate que tanto Lorena como Cristian le están haciendo a los autores, que está interesante que además cada uno, pues sí, gracias por eso, revisó un material distinto, entonces eso nos permite mejor la conversación. Entonces, al respecto de como estos tipos o estos rasgos o estas características que pueden orientar acciones para el desarrollo del pensamiento crítico, pues ese texto a mí me pareció muy útil, pues como significativo es precisamente porque se concreta en acciones, porque digamos que el debate a veces académico no necesariamente tiene por qué responder a nuestra preocupación sobre cómo hago esto en el aula, ¿cierto? Son diferentes como esferas, escenarios, ambos válidos. Entonces, a mí me pareció interesante este artículo que les propuse. También sería chévere que pues en el futuro pudiéramos discutir, pues ese no era un buen artículo, no estuvo bien, hay otros mejores, pero me pareció interesante este artículo que les propuse, precisamente eso, ¿sí? Como esa posibilidad de enfocarse como en unos aspectos característicos que nos pueden ayudar, que pueden ser como una herramienta para poder diseñar y pensar el diseño como de las acciones pedagógicas que hacemos. Pero claro, tiene toda la razón Lorena cuando dice que esta visión de la conceptualización allí como disminuida no le da lugar tampoco, no solo a la posibilidad de con niños y niñas más pequeños, que es tan importante esta parte, sino también como a la voz del maestro. Esa es como una debilidad allí también, que el maestro también, digamos que su responsabilidad está ligada al desarrollo de conceptos, porque uno de los propósitos de las instituciones educativas es formar en términos muy generales en el desarrollo de habilidades de pensamiento, pero también de un conjunto de saberes. Eh, y al respecto del debate que nos abre Cristian, que me parece un debate interesante y además con el que me siento recogida, es esta tentación que tenemos los seres que vivimos el presente de trasladar nuestro sistema de valores y pensamiento al pasado, pensando que nuestro sistema está bien y el de ellos no. Sí, ahí hay como un tinte moral también, es como que nuestro sistema, ahora nosotros sabemos que de esta manera tal vez no nos gusta, no nos funciona por estas razones, entonces nosotros del presente sí tenemos claro y lo vamos a trasladar al pasado diciendo que ellos estaban mal y nosotros bien, que es pues como una perspectiva que ha ganado mucha relevancia con el tiempo y que algunos historiadores llaman como presentismo, que es como esta idea de llevar nuestros valores de manera anacrónica al pasado y que es muy peligrosa y que claro, el autor del video que está presentando su propuesta educativa, su propuesta como de transformación, que no sé si lo recuerden o si yo se los dije, no lo tengo tan claro, que él en ese momento era el ministro de Educación en Chile y es un académico en Costa Rica. Y es un académico interesante que, digamos, él estaba ahí también defendiendo su apuesta, ¿sí? Defendiendo su apuesta de transformación del sistema educativo en Costa Rica. Entonces, esta crítica
o esta tensión que identifica Cristian, pues también tiene ahí una característica política, ¿cierto? Como de poner allí en mayor relevancia lo que ellos vienen diseñando, sin decir que está mal, es que es bien interesante, sino que es importante entender como la manera en la que se introducen ciertos discursos y cuáles son como las intencionalidades. Y efectivamente, la lógica con la que emergen las prácticas en un momento histórico determinado, pues es hijo de su tiempo, de sus propósitos, de sus intereses, de la visión del mundo, porque no es que el tiempo los determine, pero sí los enmarca. Mientras yo decía todo esto, Marjorie tenía la mano levantada y Christian, no sé si Marjorie, que la bajaste, nos quieras contar lo que querías decir o ya no quieras, y además Cristian. Hola, buenos días para todos. No, mira, era pues ya Cristian y no recuerdo, disculpa el nombre de la otra compañera, habían recogido un poco lo que quería, bueno, la intervención que quería hacer. En el texto hay unos elementos bien importantes que me parece pues chévere rescatar y es que inicialmente el pensamiento crítico por las dos palabras que incluye, ¿sí? Uno lo ve de manera como muy técnica, como muy lejana. Y me parece importante en este espacio y pues también en la réplica que hagamos con nuestros cercanos, pues resaltar tres cosas que indican ahí en el texto y es la importancia de saber utilizar la información, ¿no? Porque como tú lo decías anteriormente, cuando uno tiene información es importante los discursos, la narrativa, toda esa transferencia que se hace con la oralidad con otros, ¿no? Y cómo esa oralidad o esos discursos van permeando nuestras vidas cotidianas y se van quedando ahí para después replicarse en acciones, ¿no? Cuestionarse sobre esa información. Toda la información que recibimos pues va directamente a la forma en la que nosotros nos manifestamos, interactuamos con los otros, la forma como vamos elaborando esas posturas personales específicamente con la información y sigue jugando ahí el tema de cómo la replicamos con los otros, ¿no? Y me pareció algo también interesante y es porque cuando pensamos, o cuando está este tema del pensamiento crítico, nosotros, o yo por lo menos, voy a hablar desde mi persona, pues uno piensa que todo tiene que ser racional, que todo tiene que ser muy técnico, que todo tiene que ser, en cierta forma, con un argumento fuerte sobre la postura que tengamos en particular. Pero ahí mencionaban algo importante y es un pensamiento crítico está, o sea, tiene en cuenta al sujeto en toda su integralidad, en todas sus dimensiones, en este tema de la razón, juega ahí también la emoción, los deseos, la voluntad, ese entendimiento que nosotros tenemos a partir de todas esas intenciones, juega también mucho y me pareció importante como resaltarlo porque personalmente pues había escuchado del término, pero no lo había apropiado tanto como con este acercamiento al artículo. Era eso y muchísimas gracias. Súper, bueno, muchas gracias. Creo que esto que planteas, Marjorie, de hecho se relaciona con algunas de las ideas que surgieron en la clase pasada y que yo intentaré retomar hoy sobre cómo nuestra perspectiva de lo que hace un pensador crítico, una persona que es pensadora crítica, está vinculado también como tradicionalmente lo hemos pensado, como al desarrollo de argumentos y a la exposición como coherente de un discurso, pero que hay también un debate sobre cómo vincular lo emocional y tal vez esto lo emocional es en donde más herramientas traigo para la discusión porque las otras tienen como cierta consolidación en nuestra visión y perspectiva de lo educativo. Entonces, si alguien quiere agregar algo más, es bienvenido, pero un poco como para ir haciendo como la transición en nuestro encuentro, tenemos en esta actividad tenía como el propósito de que retomáramos algunas de las ideas que habían emergido, que habían surgido como
fruto de interacción con estos materiales que yo les propuse, que son materiales de distinto formato, pensando en que las personas nos aproximamos pues, de manera distinta al conocimiento y que no, una no es mejor que la otra. Entonces, pues como que ese era mi interés, mi propósito con tener dos formatos. Sería más chévere tener todavía más formatos, pero a mí se me ocurrieron esos dos. Y también la idea es que fueran como equilibrados, ¿cierto? Si el video dura 20 minutos, que el texto no fuera muy extenso. Voy entonces como a recordar que esto igual es un ejercicio en construcción y podríamos volver, ¿cierto? Podríamos volver y hacer una discusión nuevamente sobre estos materiales. O podríamos, a la luz de otro marco analítico, entenderlos distintos. Si nuestro interés es, por ejemplo, el desarrollo de la creatividad, podríamos ver este mismo video y extraer ideas distintas, porque el marco analítico con el que nosotros nos aproximamos a los materiales educativos tiene como una carga y un valor que lo puede dotar de sentido. Les voy a proponer entonces que hagamos como una pequeña transición hacia la segunda parte de este encuentro, que es como nuestra colección de actividades que pues como una propuesta inicial que pensamos que puede ser como una provocación para el diseño de las actividades que ustedes vienen realizando o que podríamos seguir realizando en nuestros entornos educativos. No son ni las mejores ideas, ni son infalibles, son solo como algunos elementos esenciales. Entonces, lo primero, recordar que estas categorías surgen de nuestro Padlet. En el Padlet de la sesión pasada se presentaron varias ideas alrededor de qué tipo de acciones nos soñamos y en esas ideas empezamos a vincular, como a agruparlas en categorías y surgen estas 7 categorías. 7 categorías que están vinculadas a la gestión de las emociones, la participación de estudiantes en los diferentes momentos del aula de clase, procesos de lectura, como el contexto, lectura crítica, algunas otras vinculadas como a lo histórico y una última categoría como con diferentes identidades. Entonces, para cada una de estas categorías se reflexionó, se pensó y se propone una actividad específica que, como les digo, podrían ser muchas y podrían ser otras, pero pues esta es una propuesta inicial para la conversación. Entonces, la primera es la de gestión de las emociones. Si alguien quiere decir algo, con toda la libertad, levante la mano y lo conversamos. Entonces, la primera es la de gestión de las emociones. Vamos a empezar con esa. Entonces, en gestión de las emociones, como les dije, esta es como la que más quisiera ampliar porque casi nunca las hemos vinculado, como que casi siempre pensamos derivado de la decisión cartesiana de que la razón es una y la emoción es otra, y que la emoción lo que hace es perturbar la razón. Nosotros hemos separado en los procesos educativos la emocionalidad de la posibilidad del desarrollo, digamos como históricamente los hemos separado, hemos pensado que eso era lo mejor, pero en los últimos 10 años hay un florecimiento de los estudios sobre las emociones en la educación y conjunto a ese florecimiento se han ampliado las perspectivas y ahora hay debates de diferentes campos del conocimiento sobre cómo entender las emociones. Entonces hay autores trabajando desde la psicología, cómo trabajarlas en la educación, hay otros autores más como desde la antropología de las emociones, ¿cierto? Cómo se puede entender las emociones en un contexto cultural específico, porque la expresión emocional y también lo que generan distintas emociones se enmarca en una comunidad y en una sociedad. eh, Desde la antropología de la educación de las emociones entenderíamos, por ejemplo, que hay emociones que en Occidente tenemos eh, que no son las mismas que, no sé, una sociedad en Japón tenga, que tal vez hay emociones que los japoneses experimenten y que sean fuertes e intensas y que nosotros pues nunca sintamos y casi que ni siquiera alcanzamos a entender o a imaginarnos. Y por último, hay un campo de filosofía de las emociones que está vinculado como a entender también cómo hay una posibilidad que marca el pensamiento, la emocionalidad, y aquí hay como autores destacados como Marta Nussbaum diciendo que las emociones tienen también un carácter político y que están, digamos, como
mediando nuestra manera de relacionarnos con el entorno y con las ideas de otros. Específicamente, con pensamiento crítico, que es la partecita gris de la diapositiva, es importante entender que las emociones se pueden vincular al desarrollo del pensamiento crítico en el aula en la medida que hay 4 como grandes ideas. La primera es que las emociones dirigen la atención y asignan valor a las cosas. Entonces, si yo estoy conociendo algo nuevo, las emociones están, digamos, mediando cómo yo valoro ese conocimiento nuevo, ¿cierto? Cómo yo lo pondero. Y en esa valoración, pues eso va a terminar siendo, teniendo gran incidencia en nuestra visión de qué es eso nuevo. Entonces estoy aprendiendo historia medieval, pero a mí me parece que es muy aburrida y no me genera ninguna vinculación, pues tal vez no voy a poder desarrollar, digamos, un aprendizaje significativo. Mientras que si yo estoy aprendiendo historia medieval y me parece que la gente del medioevo era muy mala, entonces yo quiero buscar específicamente lo que creo que es malo. Eso definitivamente va a empezar a dirigir mi atención. Igual que si estoy aprendiendo historia medieval y lo que entiendo es que había gente interesante, si había gente apasionada, entonces yo voy a querer entender a esa gente. Entonces las emociones dirigen esa atención. La otra es que las emociones tienen esta característica de permitir grabar la memoria, así que se quedan como más fijas en la memoria de estas cosas con las que nos sentimos vinculados emocionalmente. Socialmente están vinculados a nuestra posibilidad de comunicar y nuevamente, un poco como de la mano de esta perspectiva de Marta Nussbaum, es que ayudan a evaluar y planificar y decidir, es decir, nuestra vinculación emocional con un asunto, con una visión del mundo, con una perspectiva, hace que yo pondere todas las otras, ¿sí? Entonces también están todo el tiempo siendo reguladores de la realidad. Y esto lo estamos viviendo, digamos, como con la agudización de ciertas posiciones, estamos viviendo que hay una emocionalidad, pero no la estamos discutiendo tan claramente. Precisamente por eso me parecía importante como ampliar en esta visión. Y lo otro es que la forma en la que nosotros pensamos incide en cómo sentimos el mundo. Entonces yo pienso que las mujeres deberían usar falda, ¿sí? Supongamos que yo pienso que las mujeres no deberían usar pantalón, solo falda. Y entonces como yo voy a la calle y veo mujeres usando pantalón, eso me va a generar una manera, pues un sentimiento, ¿cierto? Una emoción. Y esta visión del mundo va a incidir también en cómo actúo y cómo me siento va a incidir en cómo actúo. Entonces, lo que plantean estos autores, que en esta ocasión, porque la ocasión pasada me demoré, se me pasó mandarles como un autor y alguien me escribió, Daniel me escribió recordándome y me demoré porque se fue a spam. Lo que voy a hacer esta vez es que acá en notas les voy a dejar como las referencias bibliográficas que estoy trabajando y cómo podrían, para quienes quieran buscarlas, pues puedan hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Como que esta información esté aquí también transparente para ustedes, porque un poco después un poco de lo que queda muy claro con el pensamiento crítico es que debemos situarnos y de ser muy explícitas nuestras fuentes para que también podamos cuestionarlas de manera abierta. Entonces, por eso acá en notas les estoy dejando estos como enlaces. Y es un poco de la discusión sobre la gestión de las emociones. Todas las otras actividades no tienen, digamos, como esta discusión tan grande porque son más aceptadas y como comprendidas de manera más amplia, pero en las emociones, digamos, todavía hay, como es un campo que está en emergencia en la última década, todavía hay como un poco más de tensiones. Y la actividad que yo les propongo es construir de manera conjunta un diccionario de emociones. Para esto entonces la idea es invitar a todos, a los estudiantes, a que podamos construir entre todos este diccionario a partir de las situaciones cotidianas que vivimos y que podamos identificar un sentimiento o una emoción. Digo sentimiento o emociones porque algunos autores distinguen la emoción del sentimiento, otros no. Quienes la distinguen dicen que la emoción, digamos, es como una reacción menos racional y que a partir de la emoción se construyen unos sentimientos que son como una mezcla de emociones. Esto un poco desde la psicología de las emociones.
pero en los otros entendimientos de lo emocional no hacen esta distinción, pero igual pues lo puse allí para que cualquiera de las dos nos queda, digamos, claro con los niños y las niñas, es identificar eso que estamos sintiendo y tras identificarlo construyamos una nueva entrada en el diccionario. Entonces puede ser, si estamos en virtualidad, puede ser un espacio virtual como un blog, como una wiki, ¿cierto? Pero si estamos en presencialidad, puede ser que le dediquemos un lugar del aula de clase como un rincón para poner allí, digamos, como nuestro diccionario, y que se le agregue una nueva entrada con esta palabra o esta emoción, este sentimiento que identificamos, por ejemplo. María se siente abrumada con la cantidad de trabajo que tiene, entonces vamos a poner, ¿cierto? Estar abrumado. Y vamos a buscar qué significa, qué implica y vamos además a clasificar la intensidad. ¿Será que hay intensidad? En el ejemplo que di no está tan chévere, pero digamos que María se siente enojada, que es más fácil. Entonces hay también intensidad, ¿cierto? Porque uno puede estar enojado como molesto, como incómodo, pero también puede estar enojado furioso, ¿sí? Puede estar completa, absolutamente, digamos, movilizado emocionalmente por esa misma emoción. Entonces es como una misma emoción, pero tiene diferentes intensidades. Y luego la idea es que esta emoción también pueda ser incluida en el proceso de discusión de los contenidos del curso, es decir, si estamos viendo nuevamente historia medieval, ¿será que este rey cómo se sentía y por qué empezó, digamos, esta guerra? ¿Se sentía alegre, se sentía enojado, se sentía así? Como que empezar a vincular que los seres del pasado, que es algo que a veces no lo pensamos, también tenían una emocionalidad y además cuestionando cómo esta emoción tuvo alguna incidencia en el curso de los acontecimientos, en el desenlace de la situación. Y les propongo iniciar con seres distintos a uno mismo, porque tal vez esto ayude al proceso de identificación de cómo la gestión de esta emoción favoreció un tipo de desenlace. Y esto es una manera, es una aproximación para que luego niños, niñas y adolescentes puedan hacerlo también en su propia vida, ¿cierto? Cómo esta emoción que estoy sintiendo puede favorecer un tipo de desenlace y cómo puedo orientarla. Porque un poco el debate sobre las emociones ha estado vinculado a la contención, es decir, a que te controles y no a la gestión de eso que estás sintiendo, es decir, a que le des pues un trámite. Y esta sería como la actividad que les propongo, ¿sí? La construcción de un diccionario de las emociones, identificar la emoción, construir la entrada en el diccionario y utilizar esta emoción en la comprensión de los contenidos del curso. ¿Hasta ahí vamos bien? Señora. Listo, gracias por responderme. El segundo conjunto de actividades que se propusieron estaban vinculadas a la participación. Entonces, para promover la participación, pues uno podría decir como, bueno, dejar preguntas abiertas, pero yo les traigo acá, ¿y qué tipo de letra tan grande? No lo noté. Les traigo acá tres ideas específicas que nos pueden ayudar a promover la participación. Una es incluir preguntas que permitan el contraste en la propia opinión, por ejemplo. Al iniciar un tema, pues qué opinión tengo al respecto y después de una discusión, un debate o una presentación de contenidos, qué ha cambiado de mi visión. Esto entonces permite hacer consciente pues que las perspectivas sobre el mundo se transforman y que se transforman por la interacción con otros. Entonces, como hacer evidente esta transición de cómo el pensamiento también está cambiando, ¿sí? Entonces, una pregunta es esto, como qué opinión tengo ahora y qué pienso después, y qué pensaba, o cómo cambió. No es solo qué pienso ahora, sino cómo cambió. Y también no es solo qué respuestas tengo, sino qué nuevas preguntas me surgen, ¿sí? Qué nuevas dudas tengo, para dar lugar no solo a respuestas completas, sino a preguntas, porque una de las cosas que más inciden como en que haya dificultades para el desarrollo del pensamiento crítico es tener la respuesta ya por sentada y no poder hacernos el cuestionamiento. Entonces también es pues como incentivar a pues cuáles son mis nuevas preguntas, qué nuevas preguntas me surgen a partir de este debate, de esta conversación o de este, digamos, como ampliación de un nuevo tema. Entonces esa es la primera idea como que yo les propongo.
para promover la participación, que incluyamos preguntas que permitan el contraste, no solo como ¿están de acuerdo? Que es una pregunta que hacemos mucho los maestros y las maestras, ¿están de acuerdo? Sino pues en qué no están de acuerdo, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado esta perspectiva? La otra es como una invitación a representar distintas perspectivas en una discusión. Esto, digamos, entonces vamos a dividirnos en distintos grupos, unos que piensan que sí lo deberían hacer, otros que no, y vamos a asumir esa posición, como si esa fuera la propia. Vamos a decir que esa es nuestra visión. Y en el debate, cada persona que participa en el debate va a desarrollar argumentos tomando esa posición, ¿cierto? Como ubicada desde el seno de esa posición, pero pues el debate no se gana ni se pierde. Al cerrar el debate, la idea es como poder hacer, y esto también nos permite entender que la perspectiva, digamos como que la posición propia se construye también en tensión, en discusión y en construcción con otras ideas, y que además los seres que están de acuerdo con esta perspectiva, pues tienen ideas que son distintas a las mías, pero pues no son ideas que yo, que tarde entrada, que todas las ideas que ellos piensen están mal, sino pues también para incentivar el desarrollo del pensamiento crítico, entender que nuestro contradictor, la otra persona que está allí, con la que no estoy de acuerdo, nuestro contradictor, pues tiene ideas y tiene un pensamiento que no es como que lo haya creado porque sea una... Eh, espero que así mejore. Entonces, lo que les decía es un poco representar o conocer la perspectiva de otros y además darnos la oportunidad de entender que esos otros que tienen ideas distintas a las mías, pues son personas que han desarrollado su pensamiento en el marco de otras interacciones y que escucharles y entender sus ideas hace parte del desarrollo de mi propio pensamiento. Sin etiquetarlas, sino pues escucharlas y entender qué distancias tengo con esa perspectiva y algo que no había pensado y que en esta presentación se me ocurre es que también podría preguntar si hay algo que yo considero como que mi pensamiento y el de esta perspectiva que tuve que asumir tiene en común. Sí, si hay algo que podemos compartir. Porque, por ejemplo, personas muy distintas pueden tener cosas en común, por ejemplo, no sé, la organización indígena y grupos de extrema derecha tienen en común que el mundo está mal, ¿cierto? Que como va la sociedad está mal. Y son perspectivas muy distintas, pero ¿cuáles son esos vínculos que hay también? Y la tercera idea que les propongo para promover la participación es plantear la participación a partir de preguntas que generen debate. Como lo que ahorita ya les decía, creo que esto es un poco reiterativo, que no les gustó, en qué puntos están en desacuerdo, pero insistir como en el desacuerdo, ¿sí? Permitir el disenso y ni siquiera permitir, sino promover el disenso, ¿sí? Para que esto permita que se desarrolle como ese pensamiento al margen y que no estemos todo el tiempo aprobando lo que el otro dice, pero que sí estemos en lugar de señalando, pues escuchando y desarrollando nuestras ideas. Entonces estas son como algunas ideas para promover la participación. Sobre la lectura, había varios ejemplos en el Padlet como de clubes de lectura, grupos de discusión al respecto de una lectura, entonces les propongo como proponer recorridos sobre la lectura. Por ejemplo, vamos a leer autores de distintos tiempos hablando sobre un mismo problema. Autores hablando, por ejemplo, de la educación de las mujeres, pero uno de principios del siglo XX, otro de mediados y otro terminando. Nos permite como entender también matices y transformaciones. O, por ejemplo, autores de distintas latitudes. Entonces, sobre la misma ejemplo de la educación de las mujeres, pues vamos a leer a un asiático y vamos a leer a una persona de Latinoamérica, vamos a leer a un europeo, ¿sí? Entonces, tal vez esto nos permite entender matices o estados de la discusión o énfasis que los territorios generan en el debate.
Y por último, autores que se reconozcan de manera distinta o diversa, ¿cierto? Entonces vamos a leer a un hombre, vamos a leer a una mujer, vamos a leer a una persona con afiliación étnica, a una persona con disidencia de género sexual, ¿cierto? Entonces como también vamos a leer personas que estén tomando una posición en el mundo distinta. Entonces, esta también es pues como una idea, insisto, no es ni la mejor ni la peor, es una idea para la provocación al debate. Y a partir de la lectura, entonces, introducir con cuestionamientos como el que nos estaba haciendo ahora Cristian, como en el marco de qué condiciones sociales se produce esa época, ¿cierto? ¿En qué tiempo surge? ¿Por qué surge? Y cómo se sitúa el autor o su autora en su época, es decir, no a la luz de lo que yo pienso hoy, sino en su época, ¿cierto? Estaba proponiendo una transformación, estaba defendiendo un orden específico, estaba, sí, cuál era como, cómo se situaba el autor o la autora es en su época, eh, cómo se sitúa y cómo se considerarían esas posiciones en su época. Y esto entonces nos puede ayudar a entender que los sujetos, los seres sociales, tomamos una perspectiva en un marco de tiempo específico que incide en nuestro pensamiento, pero que también tenemos agencia y podemos separarnos de la visión del mundo que tiene una posición hegemónica en un momento específico, separarnos y proponer. Entonces, como que esta perspectiva de la lectura tiene ese propósito de devolvernos la mirada a cómo surgen las ideas en un marco de tiempo específico y cómo personas en el mismo tiempo pueden estar pensando cosas distintas y también cómo personas en diferentes contextos pueden estar teniendo sobre un mismo problema aproximaciones muy diferentes. Entonces, esta es como la tercera idea que traigo para el debate. La cuarta estaba, digamos, como había un grupo de publicaciones en el Padlet que tenía que ver como con la memoria, como con la historia, como con la vinculación de lo que ha ocurrido. Entonces les propongo una actividad que son la construcción de narrativas biográficas o autobiográficas en las que niños, niñas y adolescentes al construir su propia narración de cómo ha sido su experiencia personal, de cómo ha sido su vida, pueda además identificar cómo en su experiencia de vida han ido ha estado atravesada por diferentes situaciones o contingencias sociales. Esto entonces permitiría que haya como una aproximación, una discusión en cómo los acontecimientos sociales inciden el curso de la vida de los sujetos y además pueden ayudarnos a hacer un énfasis, puede ayudarnos a hacer un énfasis en las decisiones que tomaron los seres, ¿cierto? ¿Qué decisiones tomaron en este momento, en esta situación? ¿Qué decisiones tomaron para poder darle la fuerza que tiene como los seres tenemos agencia? Les pongo un ejemplo. Eh, mi familia es de Antioquia, ¿sí? De un municipio en el oriente antioqueño que se llama Marinilla, pero mi familia decidió irse a Cali cuando yo estaba pequeña porque pensaban que en Cali nos iba a ir mejor porque mi papá se dedicaba al comercio y en Cali había como una bonanza económica. Claro, entonces era la época en la que había una bonanza relacionada con el cartel de Cali y además nosotros tuvimos que emigrar de una zona rural a una zona urbana y ahí en esta pequeña pieza de mi vida real que les pongo acá como ejemplo, podemos empezar a vincular muchísimas cosas que estaban ocurriendo en el país, pero también empezar a vincular cómo las otras personas de mi familia decidieron no irse a Cali, decidieron quedarse en el municipio, decidieron hacer su vida y seguir desarrollando su vida en el municipio en el que vivíamos. Solo nos fuimos nosotros. Fue una decisión que tomaron mi papá y mi mamá pensando que eso era lo mejor. Entonces también entender que los seres inscritos en un marco de tiempo específico, pues tomamos decisiones, tomamos posición, tenemos como agencia en el curso de nuestra vida. Y la última que les propongo es que ustedes nos habían puesto allí, es sobre las identidades. Y en las identidades habían hablado de dos cosas, de las identidades del territorio, de los territorios y de las identidades de las comunidades, ¿cierto? Como especialmente vinculado como a comunidades que se consideran ancestrales. Entonces, allí yo les planteo una actividad que pues podría ser muy distinta
que es una exposición fotográfica en la que se puedan abordar varias cosas. A mí se me ocurren estas, como las formas en las que las comunidades se apropian y transforman el territorio, construyen identidades sobre sí mismos, sobre su cultura, pero también sobre sus territorios, ¿sí? Como la manera en la que las sociedades se van transformando en la medida que habitamos un territorio y cómo ese territorio termina, no es que nosotros estemos ahí, sino que termina siendo parte de nuestra visión del mundo, como que nos terminamos siendo este territorio, ¿sí? No es solo que yo vivo en Belalcázar, Cauca, sino que Belalcázar, Cauca hace parte de mi mundo. Y esas son como las ideas que traigo para la discusión. Ahora les voy a proponer una actividad, pero antes de eso quiero saber si tienen algún comentario, pregunta, inquietud o están en desacuerdo con estas ideas y desarrollen por qué están en desacuerdo. Lorena, te escucho, gracias. Pienso que la manera en la que recogiste, yo no estuve en la sesión pasada, pero leí el material, revisé como la grabación. Pienso que la manera en la que organizaste lo que aparece a la izquierda, la gestión de las emociones, participación y demás, pues está muy bien planteado el ejercicio que tú nos propones. De hecho, cuando lo mencionas como el paso a paso, como que a uno le van surgiendo ideas de cómo podría aplicar este tipo de cosas directamente en el aula con los estudiantes. Y pues realmente esta parte me parece interesante porque sí, promueve mucho que uno esté como pensando en diferentes actividades o en diferentes espacios que puedan no solamente como lograr esa discusión de ser crítico como a la fuerza, que es muchas veces el error en que quizás caemos los profes, como incentivar la crítica, pero irla moldeando, más no irla fomentando, sino como, ¿cómo me hago entender? De pronto estamos forzando un poco las cosas en el aula y muchas veces es una cuestión incluso de tener en cuenta lo inicial, que serían las emociones, el cómo me siento, por ejemplo, hoy que nos preguntabas cómo nos sentíamos al inicio de la sesión y darnos cuenta que es algo muy importante para contrastarlo con cosas ya mucho más grandes, como por ejemplo cómo se sentiría el otro o cómo se sentirían otras personas de otra comunidad, de otra condición social a la mía, que nos llevaría realmente a comprender de una manera mucho mejor ser críticos. Entonces me parece muy valioso, especialmente la parte de la construcción de historias. Cómo se puede construir una historia y que dejemos de pronto de entenderla como algo externo y nos podamos posicionar en que los estudiantes comiencen a pensarse en que también si esta historia me hubiera pasado a mí, una historia del pasado, de un tiempo medieval, de un tiempo antiguo, cómo me hubiera afectado a mi desarrollo personal, a mis creencias, a mi manera de ser. Entonces, creo que la parte de historia, sobre todo, es la que más destaco en los pasos que aparecen ahí. Muchísimas gracias, Lorena, por tu participación. Y sí, claro, aquí, fruto como el Padlet, yo las presento separadas, pero son cosas que, como tú lo acabas de hacer con lo de historia y lo de las emociones, podrían estar vinculadas. Y pues el propósito de estas ideas es que podamos empezar como a partir de pequeñas acciones a incorporar cosas que podamos hacer en nuestra práctica cotidiana, en los diferentes entornos, porque lo que sí tengo claro es que estamos en entornos distintos. Algunos estamos en instituciones educativas, otros somos un acompañante de un niño o una niña, porque somos su abuelo, su papá, su tío, pero otros estamos en espacios comunitarios. Entonces es como hay diferentes posibilidades para construir nuestro pensamiento y para promover el desarrollo del pensamiento, más que dar respuestas, generar preguntas, por ejemplo. Entonces les voy a proponer una actividad que va a tener dos momentos. Una como de construcción individual y otra de socialización. Entonces, siendo las 17, les propongo que que en los próximos 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, cada persona haga su aporte. La idea es que entre a esta página web que se llama, o a esta página desde su celular que se llama Menti, y que introduzca este código que es 6500811. Lo voy a copiar en el chat para que sea más fácil.
Entonces, que entren a este código y les van a salir dos preguntas. ¿Qué acciones ya venimos desarrollando nosotros en el aula que queremos destacar? ¿Y qué acciones quisiéramos que se desarrollaran en el aula? Y a partir de esto vamos a tener una conversación un poco más abierta. Entonces, les propongo que siendo las 10:10, entonces tengamos hasta las 10 y eso, hasta las 10:25 para esa construcción individual y que vengamos a conversar. ¿Les parece? Me parece que terminaron o, o estoy como Sí, equivocada. profe. ¿Sí? Sí, profe, ya. Pues yo ya. Sí. Bueno, entonces les propongo que vayamos empezando la conversación sobre esta primera pregunta. Primero me disculpo por todos los inconvenientes de mente, es la primera vez que lo uso, pero me parecía que era una buena herramienta para poder ver, visualizar como las diferentes como perspectivas. Entonces, bueno, no sabía que el código se iba a actualizar tan rápido y esos detalles. Entonces, ¿qué acciones vienen desarrollando ustedes en el aula? Comparaciones, participación como espacios de participación, análisis de información. Creo que la más común, que esto es lo que me parecía chéveremente, es que pone en letra más grande lo que está en común. Y lo que está en común son las preguntas, ¿cierto? Como hacer preguntas, proponer preguntas, pero aquí está chévere, estaría chévere también saber si son preguntas que nosotros hacemos o si también invitamos a nuestros estudiantes a que ellos mismos planteen preguntas, ¿cierto? Tal vez un poco como esta de propiciar preguntas. Este de comparaciones está aquí también como contraste y escuchar, oír, contextualizar. ¿Quiénes, a partir de lo que ustedes pusieron, pero también de lo que ven que sus compañeros pusieron, cuál creen que es como esta actividad más común o que quisieran cuál es su análisis de este panorama? Ruth, muchas gracias, cuéntanos. Yo considero que el tema de las preguntas es muy valioso desde el hecho de enseñarles a los estudiantes a hacer las preguntas, porque no es lo mismo decirles hagan una pregunta a darles las herramientas para que ellos construyan buenas preguntas. No es lo mismo un cómo que un qué, que un para qué. Entonces sí es importante abordarlo y más en mi caso que tengo niños pequeños, llevarlos a ellos a través del modelamiento a aprender a hacer preguntas. Es muy importante o que considero muy interesante poder trabajar con los niños, ayudándoles a través del modelamiento a cómo se construye una pregunta. En los años que he venido trabajando con niños pequeños, he podido aprender de ellos, porque aprendo todos los días de ellos, que para ellos no es tan fácil hacer una pregunta, ni del cotidiano, ni de lo que les ocurre en la casita, ni de las lecturas que tengan en clase, ni de un video. Entonces sí es importante hacer modelamiento y el modelamiento les permite a ellos poderlas construir pues las propias preguntas. Retomo lo que dije al inicio de mi intervención, el hecho de que ellos puedan identificar qué es un cómo, qué es el para qué es el por qué es el cuándo, que son diferentes, eso les permite a ellos poder hacer mejores preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth, por tu comentario. Claro, el proceso de formular preguntas está vinculado también a cómo aprendo a hacerlo, ¿cierto? Y qué tipo de preguntas, de qué orden. Si son preguntas que lo que esperan son una respuesta cerrada o preguntas que esperan una respuesta descriptiva o aquellas que nos permiten un desarrollo de un argumento. Muchas gracias, Ruth, por tu comentario. Simón, cuéntanos qué ves allí. Vale, ok, gracias. No, pues iba básicamente a lo mismo. Tú lo habías dicho hace un momento. Pues hay una diferencia entre formular preguntas, que nosotros los profes formulemos preguntas a los estudiantes o que sean ellos mismos los que tengan la capacidad de hacer preguntas respecto al tema que se está trabajando. A veces uno piensa que hacer una pregunta que es interesante o que mira las cosas desde una perspectiva distinta, pues que eso es pensamiento crítico, pero básicamente los estudiantes terminan es contestando dudas que se formula el maestro.
Y generalmente los talleres que a veces construimos los profes, pues tienden es a eso. Yo quiero que el estudiante conteste lo que yo mismo me pregunté. Y ellos tienden es a responder lo que imaginan quiere que el profe conozca. Y pues rara vez ellos se ponen en la tarea de formularle preguntas a los textos o a las actividades que uno realiza. Entonces sí me llamó mucho la atención, pues que preguntas efectivamente es como el tema que precisamente los profes venimos desarrollando en las aulas, pero entonces el asunto está ahí. ¿Son preguntas que nosotros hacemos o son preguntas que los muchachos y las niñas se formulan también? Muchas gracias por tu comentario, Simón. Tienes razón, como que muchas veces el énfasis que va tomando la clase es pues lo que a uno como maestro le interesa, ¿sí? Y no es que eso de plano esté mal, porque nosotros también somos pues sujetos, pero cómo podemos abrir, primero declarar claramente nuestra intención y hacérsela explícita al otro para pues nuestra posición, hacérsela explícita para que la pueda cuestionar. Y segundo, eh, permitir este proceso que tanto tú como Ruth han planteado y es, pues, qué preguntas se pueden hacer los estudiantes, cuáles son sus cuestionamientos y cómo se pueden orientar. En el proceso de formulación de preguntas también es importante pensar que no es lo mismo, y especialmente con niños y niñas más pequeños, que nosotros a veces creemos como que las preguntas son todas del orden de las respuestas descriptivas, como de qué color era el sombrero del gato en el cuento. Y entonces como que ellos obviamente nos van a responder rojo solo si escucharon el cuento. Pero ¿por qué no les podemos también invitar a hacer preguntas como por qué el gato se sentía triste, ¿cierto? ¿Qué era lo que hacía sentir triste al gato? Como preguntas que le permitan un poco, ¿qué haces tú cuando te sientes triste? ¿Sí? Como preguntas un poco más profundas, las que nosotros formulamos como estudiantes, y además que estas preguntas sean, como lo decía Ruth, como una vía como de aprendizaje a partir del ejemplo, como una suerte de modelamiento, como una manera de generar espacios para que ellos puedan formular unas preguntas y preguntas de orden pues inquietante. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta actividad de construcción colectiva que les proponemos, y es pensar, Simón, ¿quieres decir algo más? ¿O No, fue no, que se quedó no. así? Vale, gracias. Que es pensar, bueno, esto hacemos, súper. Esto que hacemos es valioso, es interesante y hay que seguirle dando lugar, ¿cierto? Pero ¿qué otras cosas, además de esto que hacemos, quisiéramos hacer? Y aquí es en donde fuimos más generosos. Hay tres como palabras clave que están más grandes, que son investigación, debates y argumentación, ¿cierto? Esto es como lo que nos gustaría más. Tomémonos unos minuticos cortos para leer lo que pusimos allí, no solo lo que nosotros pusimos, sino lo de nuestros compañeros, y hacer también una conversación al respecto, como qué ven allí, qué cosas en común, creen que hay alguna relación entre algunas de ellas. Pues, profe, yo siento que todos vamos como hacia la misma parte, veo investigación, preguntas, argumentación y la creación de evidencias e inferencias. Creo que es lo mismo, es brindarle ese poder, generar conciencia en los estudiantes que no es la crítica por la crítica o hablar por hablar, sino que cada uno de sus participaciones esté enriquecida al menos por una evidencia que les permite consolidar sus argumentos. Un argumento sin evidencias pues se cae, y los niños desafortunadamente entre más pequeñitos pues ellos dan sus razones. Es fácil construirlos, no es lo mismo un niño de tercero de primaria o un estudiante de 11 grado, ¿sí? En el tema de la profundidad en sus argumentaciones. Pero sí es importante irle dando a ellos esas pequeñas herramientas para poder trabajar lo que es el tema de la construcción de evidencias en los argumentos. Muchas gracias, Ruth. Vamos a escuchar a Leilín y a Lorena. Hola, yo quería agregar, pues que aquí se ve el tema de apropiar lo audiovisual, involucrar el arte y el tema de la museografía y pensar, digamos, la interdisciplinariedad, cómo puede aportar como a que el pensamiento crítico, si bien
pues está basado en, si bien en esta conciencia de argumentar, en esta creación de evidencias, también se puede nutrir de herramientas y metodologías de otras áreas como digamos la parte audiovisual y temas, no sé, de creación como como de la rama artística para plantear cómo desarrollarlo, cómo lo ponemos como en acción sin que sea, digamos, tan técnico como decía, creo que Lorena, no estoy segura al principio de la clase. Entonces me parece que es algo nuevo que también sale ahí. Muchísimas gracias, Lorena y Cristian. Me parece interesante que muchos pues mencionaron debates y argumentación que creo que van muy ligados. Yo diría que para como hacerlo mucho más fuerte en el aula, lo puse como en tres cosas muy específicas. Primero, lo que mencionaba, creo que era Ruth, como una formación para hablar, pero hablar y participar de una manera que sea coherente, utilizando palabras que vayan involucrando a los estudiantes como en un espacio más académico, más investigativo y, digámoslo así, más formal en las ciencias sociales. Lo segundo sería formar también a los estudiantes en diferenciar los hechos de las opiniones. A partir de que se toma una lectura, a veces algunos de los chicos que están en formación toman lo que dicen los autores o lo que expresaba el video o lo que decía el elemento y lo toman como su propia opinión. Entonces, hacer esa diferenciación entre hecho y opinión creo que también es muy valioso. Y pues por el lado de lo emocional, que es algo que estamos tratando como transversal, yo creo que también es parte de la responsabilidad de nosotros de la carga que nosotros tenemos, como el formar el espacio seguro. Lo digo a nivel convivencial, como que la persona que vaya a decir su opinión o quiera expresar qué sintió, qué vio, cómo le pareció o hacer la pregunta o la contrapregunta, siempre tendría que estar en un espacio seguro en el que se sienta a gusto de poder hablar sin ningún tipo de señalamiento o ningún tipo de consecuencia negativa. Entonces, creo que también es importante que cuando hagamos ese tipo de actividades de debatir o argumentar, se planeen muy bien para evitar que se dé espacio a señalamientos o a incomodidades que pueden hacer que un estudiante se reserve sus opiniones o sienta que está mal lo que dijo y que se equivocó. Tocas un tema importantísimo. Muchísimas gracias, Lorena. Vamos a escuchar a Cristian y a conversar un poco. Bueno, creo que a Ruth ahorita aquí mencionar la museografía. Yo en uno de las acciones que incluí fue la apropiación del audiovisual, eh, porque, o sea, considero que evidentemente la historiografía se ha especializado en la escritura, ya sea por razones materiales o incluso contextuales de la, la conciencia de poder entender textos argumentativos principalmente y sobre todo esas tipologías textuales son necesarias e importantes, por supuesto, pero digamos, me he venido percatando que otro tipo de lenguajes somos bastante, por así decirlo, inexpertos o por lo menos no le damos el espacio a experimentar ese otro tipo de lenguajes. Y en eso pues entra la imagen en movimiento, lo sonoro, lo corporal y pues que incluso dentro de cada una de esas pues obviamente hay un universo infinito o por lo menos gigantesco. Por supuesto está, y cabe aclarar que digamos este tipo de lenguajes es mucho más difícil digamos de darle un solo sentido o por lo menos que tenga una mayor precisión que la escritura, por supuesto, pero considero que darle entrada, digamos, a ese tipo de lenguajes es no solo interesante, sino que también es importante para que los niños y las niñas también lo puedan explorar, ¿no? Porque de una otra manera, eh, bueno, y hago un paréntesis con esto, digamos, no quiero decir que la escritura y sobre todo la escritura argumental sea impertinente, ¿no? Sino que creo que también es importante explorar ese otro tipo de lenguajes, cierro el paréntesis. Y
Sí me parece importante porque de una u otra manera las condiciones, digamos, materiales y tecnológicas que tenemos hoy en día, pues lo que nos permiten es que ya no solo podamos explorar la escritura, sino también por lo menos la imagen en movimiento y lo sonoro. Y eso implica, pues, evidentemente no crear un diccionario como estático de significados, sino que puedan explorar otras maneras, no solamente para expresar digamos, acontecimientos o hechos o incluso personajes en concreto, sino que la exploración de ese tipo de lenguajes permite como generar nuevos tipos de preguntas sobre procesos históricos. Entonces, el hecho de utilizar, digamos, elementos visuales, pues va a poner, digamos, unos escenarios mucho más amplios. Me explico, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, iniciar con un cuadro, con una pintura, incluso más que, digamos, el texto del periódico, sino con la imagen del periódico, pues le puede permitir a los niños y a las niñas, pues, digamos, ver otro tipo de elementos que se pueden, en principio, cuestionar o por lo menos preguntar sobre, entonces, ya sea sobre la materialidad del objeto o sobre la circulación del objeto. Bueno, creo que en ese sentido ahí muchas cosas por explorar, por supuesto, porque de una u otra manera creo que, o por lo menos en mi experiencia en la academia principalmente, pues me he dado cuenta que somos bastante inexpertos en el tocar en ese tipo de cosas, pues porque desafortunadamente en principio creo que no podíamos explorar todas esas posibilidades por cuestiones materiales y tecnológicas, y pues también porque el uso digamos, continuo de la escritura argumental se nos volvió como, por así decirlo, es como nuestra impronta en la historia, ¿no? Recuerdo un artículo que la profesora Marixa Lazo, ella fue profesora de la Universidad Nacional, pues colocó en el periódico El Espectador, pues haciendo una crítica sobre los libros y los artículos y bueno, cómo pues los académicos están haciendo ahora más artículos en vez de libros, pero digamos yo me llevé más, fue como a la pregunta de, pero ¿por qué seguimos pensando únicamente y exclusivamente en función de la escritura? Es decir, por supuesto que es necesario, insisto, pero creo que es como quedarnos en esa cajita que se nos coloca como el historiador es el único que puede, por así decirlo, como solamente escribir y utilizar el lenguaje escrito para comunicar, cuando es como, creo que ya las posibilidades no solo se remiten a eso. No es fácil, por supuesto, pero pues creo que sí ya es necesario. Muchas gracias. Había una persona que había levantado la mano y después la bajó. No sé si quiera compartirnos como su perspectiva también para esta conversación, que fue muy rápido y no alcancé a notar quién era. Eh, compartir qué acciones se podrían realizar en el aula, pues para mí sería interesante el material didáctico, sí, el debate y los juegos. Creo que si algo hace que el espíritu crítico se eleve es despertar la curiosidad. Los niños dan respuestas increíbles y bajo esas respuestas sería interesante también trabajar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ustedes han dicho cosas muy interesantes eh, vinculadas a varios temas, ¿cierto? Una que me parece que es importante que quede como muy presente en este debate es cómo nosotras y nosotros como maestros podemos configurar y favorecer la configuración de entornos seguros, porque en la escuela no solo se permite que nos equivoquemos y lo volvamos a intentar y lo volvamos a intentar, que esa es como la idea, sino que también en la escuela como institución social, ¿cierto? La escuela como institución social es el lugar para lo universal. ¿Cierto? Es el lugar para las distintas voces de todos los rincones y así, por ejemplo, lo trabaja Philippe Merieux, este pedagogo francés, que tiene un libro muy bello que se llama Cartas a un joven profesor, en donde dice, la familia se encarga de lo particular, ¿cierto? De la manera singular de ver el mundo, pero la responsabilidad de la escuela es no no cerrar, sino abrir, ¿cierto? Abrir las miradas y las perspectivas
y esto requiere que sea seguro presentar allí nuestras perspectivas. Y precisamente con esa misma intención de que la escuela sea el lugar para la universidad, esta idea de los debates, de la argumentación, de tener distintas perspectivas conversando son centrales. Otra cosa que han dicho y que es muy importante es como el texto escrito, que es una vía, digamos, como que ha sido privilegiada para el acceso a la información y para la manera en la que se concreta el aprendizaje, porque son como dos niveles, ¿cierto? Uno es a la información que accedo y otro es cómo yo produzco también, ¿cierto? Cómo creo. Y en ambos sentidos ha estado privilegiado el texto escrito, entonces es como también nosotros le damos lugar a otras perspectivas, ¿cierto? Al rescate de oralidad, a la vinculación de material audiovisual, al análisis de obras, digamos, artísticas, pero también al análisis de imágenes puntuales. Si yo veo una fotografía y empiezo a hacerle preguntas, pues qué preguntas puedo hacer, ¿sí? ¿Por qué la gente está mirando esto? ¿O qué está pasando? Y además puedo pasar de la descripción a preguntas más profundas, como ¿por qué pasa esto en esta sociedad? ¿Por qué no pasa en otra? Entonces también esta vía de tener múltiples lenguajes, múltiples formatos para acceder a la información, pero también para producir o para crear, digamos que es como un rescate y es un llamado que ustedes hacen que es muy, muy importante. Y esto de la mano también como de la idea que planteaban de distinguir las opiniones de los hechos. Yo creo que hay una cosa que le agregaría desde mi perspectiva y es como que podamos distinguir los hechos, ¿cierto? Las opiniones y los argumentos. Algunos hechos son más fáciles de ver en sí mismos, ¿cierto? Pero sobre los hechos siempre creamos interpretaciones de cómo los entendemos. Entonces eso también es algo importante a decir, ¿cierto? Sobre eh, el derribamiento de la estatua de Belalcázar en Popayán. Ese es como un acontecimiento, ¿cierto? La estatua fue derribada, pero muchas personas pueden tener múltiples interpretaciones alrededor de lo que ocurrió. Es una reivindicación, es justo, es detrimento patrimonial, es una expresión política movilizada por intereses ocultos, es bueno, muchas personas podrían decir cosas distintas. Entonces creo que ahí es importante desarrollar esos niveles, ¿cierto? Como el acontecimiento, qué opinión me genera, pero también qué argumentos desarrollo alrededor de eso. Y algo que hemos como obviado muchas veces en la proceso educativo es que algunos de nuestros argumentos desarrollados, organizados, coherentes, basados como en diferentes perspectivas de autores, también surgen a través de una opinión, ¿cierto? Y de una emoción. Entonces yo me siento muy feliz porque tumbaron la estatua, o yo me siento muy triste porque tumbaron la estatua, o yo me siento muy enojado porque tumbaron la estatua. Eso termina incidiendo en el tipo de argumento que yo realizo. Entonces también es como, pues discutamos alrededor de la emoción y elaboremos argumentos alrededor de la opinión. ¿Sí? Es como esos dos niveles que son importantes como para ampliar el debate, ¿sí? Para profundizar el debate. Y además, si yo ya he declarado la emoción y le he dado lugar y la puedo tramitar, pues estoy como con más capacidad de escuchar un argumento que esté basado en una perspectiva muy distinta a la mía, porque no estoy todavía enojado y ofendido o contento o exultante de felicidad por haberlo hecho, ¿sí? Sino que puedo pasar a entender la posición del otro. Con respecto como a la creación de material, pues que ahí hay un desafío interesantísimo y es que qué tanto de lo que nosotros hacemos, digamos, cuál es el límite de lo que consideramos material educativo. Por ejemplo, tomar la imagen del periódico y analizarla y discutirla, pues esa imagen se convierte en material educativo. Entonces, o, por ejemplo, una actividad que pensaba proponerles y que finalmente no estaba muy segura es si llevamos una bitácora de aprendizajes en el aula, como que cada estudiante pueda decir qué aprendí hoy, qué no me gustó, cómo me sentí, pues esa bitácora en sí misma se convierte en un material esencial para el proceso de metacognición del estudiante y no es algo como
digamos, ultra elaborado, pero sí se convierte en algo que permite desarrollar un pensamiento profundo, profundo sobre el proceso de aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje, ese volver sobre cómo pienso y por qué pienso así y cómo estoy lográndolo, pues va a favorecer que los estudiantes pues como que se apropien de su propio proceso, ¿sí? Y que además entiendan cómo lo están haciendo y puedan entender que otros lo están haciendo distinto. Entonces, todas sus ideas son muy, muy valiosas. Les voy a proponer para ir cerrando nuestro encuentro. El propósito como de este momento, y es que hagamos, esto no lo alcancé a hacer, es que hagamos, que retomemos estas ideas que surgieron de todas, le llamábamos a esto de que queremos hacer decálogo, pero en realidad son más de 10, así que tendré que cambiar. Retomar como todas estas ideas que emergieron de cómo retomamos esto que surgió, las ideas que surgieron en el Menti. Yo les voy a mandar el pantallazo de esta imagen para que podamos volver sobre ellas, no se preocupen, no es como que ya se tienen que acordar de todo, yo voy a tomar el pantallazo y se los voy a mandar, y que cada uno de nosotros pueda soñar, imaginar una sola actividad, una que pueda desarrollar, una que se le ocurra, como de todo eso que hay allí, pensar una. Como no, la mía va a ser lo del diccionario. No, la mía va a ser, no sé, que vayan a pintar un cuadro, ¿sí? La que sea. Vamos a imaginar una sola y la vamos a desarrollar y la vamos a diseñar, y para eso hemos creado esta presentación conjunta. La voy a poner en el chat y la voy a abrir para que la miremos. Entonces, que vengamos acá y le pongamos un nombre a nuestra actividad, contemos cómo es, y si queremos pongamos, pues, quién la hizo, que soy yo, ¿cierto? Que soy Gloria, que soy María, para también darle lugar como a la persona que está haciendo. Si la verdad no quisieran compartir quién la hizo, pues borran el por y ya, y la dejan anónima, no pasa nada. No pasa nada, el propósito era más como darle, pues hacer evidente que las cosas que se hacen son hechas por personas en una sociedad, en un tiempo y con un propósito específico. Pero ese es el único propósito del por. Y que desarrolle una. Entonces, cada una de nosotros toma una diapositiva y pone su actividad. Y ya, se va. Y esto es como una suerte de cada exquisito, porque otra persona viene y pone la suya, seamos como muy cuidadosos y respetuosos, no vamos, si ya vimos que aquí un compañero la desarrolló, pues nosotros vamos a la siguiente, ya, como para que podamos tener esta colección curada entre todos de estas actividades. Y la idea es que la próxima sesión, 6 de noviembre, hablemos de estas actividades y nos llevemos, pues, como este conjunto, es como un regalo que nos estamos haciendo en conjunto para llevarnos muchas ideas específicas que puedan ser desarrolladas y que ya podamos como adaptarlas. No tenemos que hacerlo tal cual, pero sí adaptarlas y hacer como un aporte creativo a partir de las voces de nuestros compañeros y compañeras, que aunque tal vez no nos conocemos en persona y tal vez estamos viviendo en territorios muy distantes, pero que este espacio de encuentro no presencial nos permita hacer presencia en la vida del otro, ¿cierto? A través de estas actividades nos permita estar allí, aportar y hacer parte de la historia que el otro está construyendo en su institución educativa, en su comunidad o con su familia. Entonces, la idea es que la otra semana, en 15 días que nos vemos, empezaríamos con esto, con las actividades. Voy a dejar de compartir y voy a tratar de que me funcione la cámara. Quisiera, para cerrar, saber si tienen dudas, comentarios, inquietudes sobre esta actividad que vamos a realizar, o si Yo tengo una tienen... duda, profe. Sí, dale. Escúcheme, entonces, yo tengo una duda. Vamos a tomar cada uno una diapositiva. Voy a parafrasear lo que comprendí. Entonces, tomo una de las diapositivas y ahí voy a dejar plasmada hoy el nombre de la actividad que quiero con ellos para desarrollar pensamiento crítico. Eso es en síntesis lo que yo comprendí. ¿Sí está bien?
Está muy bien, Ruth. No solo la vas a nombrar, sino que la vas a describir, vas a decir cómo es. ¿Sí? Mi actividad se llama Bitácora de Sentimientos, pero consiste en que los niños y las niñas tengan un cuaderno, ¿sí? También la vas a describir para que Bueno, sí, podamos señora. hacerla. Y no es hoy, es de hoy al 5 de noviembre. Cualquier día que tú tengas, en cualquier espacio que tengas, cosa que nos permita el 6 que nos veamos hablar de tu actividad. Ah, perfecto. Entonces hoy no necesitamos dejarla hecha. Bueno, gracias, profesora. A ti por preguntar. Tenía otra pregunta, Gloria. La hacemos a partir de un tema en específico, ¿sí? Digamos un tema de nuestra preferencia. O es, digamos, pensándola como para que se pueda aplicar en diferentes temas. Como tú quieras. Si tú la quieres enfocar en un tema, desarrollala y los demás, cuando estemos en ese tema, vamos a poder utilizar y adaptar la actividad que tú diseñaste, o puede ser general que se pueda utilizar en global, como tú lo quieras hacer. La idea es que cada uno de nosotros pueda soñar una sola actividad y pueda dejarla allí como ponerse al servicio de la construcción colaborativa. Listo. Gracias. Bueno, entonces antes de irnos, porque ya se nos está acabando pues como el tiempo y les agradezco toda su disposición, eh, vamos a escribir nuevamente en cuál es esa emoción que nos habita en este momento, ¿sí? En una palabra, pongámosla allí en el chat, los que quieran, las que quieran compartir, cómo nos sentimos al cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a quienes quisieron compartir. Me alegra que pues quienes estaban serenos siguen serenos, hay personas que iniciaron como pensativos, motivados y ahora están inquietos, expectantes, curiosos, felices. Muchas gracias por compartir. Eh, a título personal, muchas gracias por este espacio de discusión, muchas gracias por ponerse allí para la construcción, por dejar su opinión, su comentario, como por permitir que este sea un espacio de discusión y que sea un espacio de construcción y en el que podamos eh, aprender el uno del otro. Con esto entonces, reiterarles la invitación a que podamos vernos el próximo 6 de noviembre y además a que participen de los espacios que el Banco de la República ha creado para maestros y maestras. Y nada, les espero el 6 de noviembre. Muchas gracias. Que tengan bonito resto de día. Muchas gracias, que estén Gracias, bien. profe. Muchas gracias, profe. Feliz mañana. Hasta luego Un abrazo. todos. Cuídense Gracias. mucho.